Imagina por un momento que te enfrentas a una de las fuerzas militares más temidas de la historia antigua. Un muro de lanzas de 6 metros de largo avanza hacia ti. El suelo tiembla bajo los pies de miles de soldados perfectamente sincronizados. Esta es la Falange Macedonia, la misma formación que Alejandro Magno utilizó para conquistar el mundo conocido. Durante más de un siglo, ninguna fuerza en la tierra pudo detenerla de frente. Pero en una mañana nublada del año 197 a.C., en las colinas de Tesalia, esta invencibilidad se pondría a prueba como nunca antes. Lo que sucedió ese día cambiaría para siempre el curso de la historia militar y definiría qué potencia dominaría el Mediterráneo durante los siguientes 6 siglos. Esta es la historia de la batalla de Sinoil, donde un arma secreta destrozó lo que parecía indestructible. Si te gustan las fascinantes historias sobre batallas que cambiaron el mundo, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. Para comprender realmente lo que sucedió en ese campo de batalla, primero debemos viajar en el tiempo. Debemos remontarnos más de un siglo atrás para comprender con exactitud qué hizo tan especial a la Falange Macedonia y por qué se la consideraba absolutamente invencible. La historia comienza con un hombre que transformaría para siempre el arte de la guerra. Su nombre era Filipo II de Macedonia, padre del legendario Alejandro Magno. Cuando Filipo asumió el trono macedonio en el 359 a.C., heredó un reino débil y dividido, constantemente amenazado por sus vecinos. Macedonia era vista con desprecio por las grandes ciudades-estado griegas del sur. Atenas y Esparta consideraban a los macedonios poco más que bárbaros del norte. Pero Filipo tuvo una visión. Había pasado años como rehén en Tebas durante su juventud, donde había observado de primera mano las innovaciones militares. Allí estudió la tradicional falange griega, una formación de soldados fuertemente armados que luchaban hombro con lanzas y grandes escudos. Pero Filipo vio las limitaciones de esta formación. Los escudos eran demasiado pesados. Las lanzas eran demasiado cortas. La formación era demasiado rígida. Así que comenzó a imaginar algo diferente, algo revolucionario. A su regreso a Macedonia, Filipo inició una transformación militar que conmocionaría al mundo antiguo. Rediseñó por completo el equipo y las tácticas de su ejército. La innovación central fue la zarisa, una lanza extraordinariamente larga que medía entre 5 y 6 metros de longitud. Para poner esto en perspectiva, las lanzas hoplitas griegas tradicionales medían unos 2,4 metros. La zarisa tenía más del doble de longitud. Esto significaba que los soldados macedonios podían atacar al enemigo a una distancia que hacía prácticamente imposible cualquier contraataque. Cuando la falange macedonia avanzaba, las 5 primeras filas de soldados podían apuntar sus zarisas hacia adelante, creando un bosque de puntas de lanza absolutamente impenetrable. Los soldados de las últimas filas sostenían sus lanzas en ángulos altos, listos para abatirlas cuando fuera necesario y también para desviar los proyectiles enemigos. Pero la zarisa tenía un precio. Era tan larga y pesada que requería 2 manos para empuñarla. Esto significaba que los soldados macedonios no podían portar los grandes escudos redondos de los hoplitas griegos. En su lugar, usaban un pequeño escudo circular llamado pelter, que se sujetaba al antebrazo izquierdo. Este escudo ofrecía una protección limitada, pero permitía manipular la enorme zarisa con ambas manos. La armadura también se redujo para aumentar la movilidad. Los soldados de la falange, llamados fallenitas, llevaban corazas más ligeras, cascos sencillos y grebas para las piernas. Todo ello diseñado para crear una máquina de guerra que priorizaba el alcance y la potencia ofensiva sobre la protección individual. El genio de Filipo no residía solo en el equipamiento, sino también en la disciplina y el entrenamiento. Transformó el ejército macedonio en una fuerza profesional permanente. Los soldados ya no eran agricultores que combatían ocasionalmente durante el verano. Eran guerreros que entrenaban constantemente, perfeccionando la coordinación necesaria para mantener la formación de falange bajo cualquier circunstancia. Mantener una línea perfectamente recta mientras portaba una lanza de 6 metros, marchando sobre terreno irregular, requería un nivel de disciplina y sincronización que pocas fuerzas antiguas podían lograr. Los macedonios entrenaron para esto repetidamente hasta que se convirtió en algo natural. La formación típica de falange era profunda, generalmente de 16 filas. Cuando estaba completamente formada y avanzaba, presentaba un frente de puntas de lanza que se extendía varios metros por delante de la primera línea de hombres. Enfrentarse a este muro de metal en movimiento era aterrador. Los enemigos lo describían como acercarse a un bosque de lanzas aparentemente interminable, y tras este bosque había miles de hombres marchando al unísono, avanzando con una fuerza imparable.
La presión física de las filas traseras impulsaba a las delanteras, creando un impulso capaz de atravesar prácticamente cualquier línea enemiga. Pero la falange no luchaba sola. Filipo era demasiado estratégico como para depender de una sola táctica. Desarrolló lo que los historiadores militares llaman un sistema de armas combinadas. En los flancos de la falange, situó a la caballería macedonia de élite, los compañeros, que eran jinetes fuertemente armados montados sobre poderosos caballos. Estas unidades de caballería estaban comandadas personalmente por el rey o sus generales de mayor confianza. Su función era proteger los flancos vulnerables de la falange, y en el momento decisivo de la batalla, lanzar cargas devastadoras que romperían las líneas enemigas. Unidades de infantería ligera, incluyendo arqueros y peltastas armados con jabalinas, operaban al frente y en los flancos, hostigando al enemigo y protegiendo a la falange a medida que se posicionaba. Esta combinación de diferentes tipos de tropas, cada una con su función específica, creó una maquinaria militar de una eficiencia sin precedentes, y funcionó de manera espectacular. Filipo usó su nuevo ejército para subyugar a toda Grecia. En el 338 a.C., en la batalla de Cherane, la falange macedonia aplastó las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas, las dos mayores potencias militares de Grecia. Fue una impactante demostración de superioridad militar. Las ciudades-estado griegas, que habían dominado el mundo mediterráneo durante siglos, se sintieron humilladas por este reino del norte que antes habían despreciado. Cuando Filipo fue asesinado en el 336 a.C., su hijo Alejandro heredó no solo un reino, sino también la mejor maquinaria militar del mundo conocido. Y Alejandro usaría esta herencia para lograr conquistas que aún hoy parecen casi imposibles. En tan solo 13 años, Alejandro conquistó el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Derrotó al vasto imperio persa, conquistó Egipto, marchó hasta las fronteras de la India y fundó ciudades que llevarían su nombre en todo el mundo conocido. Y en cada una de estas conquistas, la falange macedonia fue el eje central de su estrategia. En la batalla del Gránico, en el 334 a.C., la falange mantuvo el centro mientras Alejandro lideraba a su caballería en una carga decisiva. En la batalla de Iso, un año después, se enfrentaron a una infantería persa muy superior y la destruyeron por completo. Pero fue en la batalla de Gagamela, en el 331 a.C., cuando la falange demostró su supremacía de forma más espectacular. En esa llanura cerca del río Tigris, Alejandro se enfrentó al ejército más grande jamás reunido por el imperio persa. El rey persa Darío contaba con más de 200.000 hombres, incluyendo temibles carros de combate, elefantes de guerra y la caballería persa de élite. Alejandro contaba con unos 50.000 hombres. Los persas atacaron con todas sus fuerzas. Sus carros de guerra de cuchillas avanzaban a toda velocidad, diseñados para cortar las líneas enemigas como guadañas el trigo. Pero la falange macedonia simplemente abrió brechas en su formación, permitiendo que los carros pasaran sin causar daño entre sus filas, donde fueron destruidos por la infantería de reserva. Cuando la caballería persa intentó flanquear, fue retenida por la caballería macedonia. Y en el centro, la falange continuó su avance inexorable, marchando hacia adelante con sus arisas extendidas, destrozando todo a su paso. La batalla terminó con una victoria macedonia completa y Darío huyó del campo de batalla. El mayor imperio del mundo había sido derrotado por una innovación militar que cambió fundamentalmente la naturaleza de la guerra. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales en una serie de guerras brutales que durarían décadas. Estos generales, conocidos como los diadocos, sus sucesores, lucharon ferozmente por el control de diferentes partes del imperio alejandrino. Pero todos tenían una cosa en común, la falange macedonia. Era la base de todos sus ejércitos. Los reinos helenísticos que surgieron de este periodo, incluyendo el Egipto tomico, el imperio seúcida y el reino de Macedonia, basaron sus fuerzas militares en la falange. A lo largo del siglo III a.C., la falange continuó dominando los campos de batalla del Mediterráneo oriental. Pero mientras el mundo helenístico estaba absorto en sus propias guerras internas, algo estaba cambiando en Occidente. Una nueva potencia estaba emergiendo en la península itálica, una ciudad que comenzaría a proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras originales. Esa ciudad era Roma, y los romanos estaban desarrollando su propio sistema militar, que se pondría a prueba repetidamente en las brutales guerras de la península itálica. Al principio, Roma utilizó una falange de estilo griego, pero las condiciones de Italia, con sus escarpadas colinas y la lucha constante contra diversos enemigos, obligaron a los romanos a adaptar sus tácticas.
El ejército romano experimentó una transformación gradual a lo largo de varios siglos. Alrededor del siglo IV a.C., los romanos comenzaron a abandonar la falange rígida en favor de algo más flexible. Desarrollaron el sistema manípulo, en el que el ejército se dividía en unidades más pequeñas llamadas manípulos. Cada manípulo tenía unos 120 hombres y podía maniobrar de forma independiente. Esto permitió al ejército romano adaptarse al terreno y a las circunstancias de maneras que la falange rígida simplemente no podía. Los manípulos se organizaban en 3 líneas. Los astati al frente, los príncipes en el centro y los veteranos triarii en la retaguardia. Esta formación de 3 líneas otorgaba al ejército romano una profundidad y flexibilidad sin precedentes. El soldado romano, el legionario, estaba armado de forma muy diferente a la falange macedonia. Llevaba un gran escudo rectangular llamado scutum, que cubría la mayor parte de su cuerpo. Este escudo estaba hecho de capas de madera recubiertas de cuero y lona con un borde metálico. Era pesado, pero ofrecía una protección excepcional. Como armas ofensivas, el legionario contaba con 2 pilms, jabalinas pesadas con puntas de hierro diseñadas para perforar escudos y armaduras. Tras lanzar sus pilums, el legionario desenvainaba su gladius, una espada corta de unos 60 cm de largo diseñada para asestar estocadas letales en combate cuerpo a cuerpo. El equipo romano priorizaba la protección y la versatilidad. Con su gran escudo y armadura, el legionario estaba bien protegido contra ataques frontales. Pero también tenía libertad de movimiento. Podía luchar eficazmente en terrenos irregulares, en espacios reducidos o en formación abierta. La formación romana no requería la misma coordinación absoluta que la falange macedonia. Si un legionario caía, el hombre que lo seguía podía avanzar para cubrir el hueco sin comprometer toda la formación. Los romanos entrenaban a sus soldados para luchar tanto en formación como individualmente, algo que los fallenitas simplemente no hacían. Pero había otra diferencia crucial. Los romanos desarrollaron una cultura militar basada en la disciplina férrea, el coraje individual y la lealtad absoluta a la república. Sus soldados estaban entrenados no solo para combatir, sino también para construir fortificaciones, marchar largas distancias cargando equipo pesado y sobrevivir en condiciones adversas. Su ejército romano en campaña era una ciudad móvil, capaz de construir un campamento fortificado cada noche, incluso después de una marcha agotadora. Esta combinación de habilidades militares y de ingeniería convertía a los romanos en formidables enemigos en cualquier campaña prolongada. Durante el siglo III a.C., Roma y el mundo helenístico permanecieron en gran medida separados, cada uno centrado en sus propias guerras. Roma luchaba por su supervivencia contra Cartago en las guerras púnicas, mientras que los reinos helenísticos continuaban sus interminables disputas dinásticas. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que estas 2 esferas de influencia colisionaran. Y cuando lo hicieran, se decidiría qué sistema militar sería superior, la falange macedonia, con sus largas arisas y su formación impenetrable, o la legión romana, con su flexibilidad y adaptabilidad. El primer encuentro significativo tuvo lugar en el año 28 a.C., cuando Roma libró una guerra en Iria, en la costa oriental del mar Adriático. Allí, las legiones romanas se enfrentaron por primera vez a ejércitos organizados al estilo helenístico. Los resultados no fueron concluyentes, pero sí preocupantes para los romanos. La falange demostró ser una fuerza formidable, especialmente en terreno abierto. Pero los romanos también detectaron vulnerabilidades. La falange era poderosa cuando mantenía su formación, pero parecía menos efectiva cuando ésta se veía alterada. La verdadera prueba llegaría unos años más tarde, cuando Roma se vio envuelta en un conflicto con el reino más poderoso del mundo infernal. Ese reino era Macedonia, ahora gobernado por Filipo V, descendiente directo del linaje que había creado la falange. Filipo era ambicioso y veía con inquietud la influencia romana en el Mediterráneo oriental. Incluso había formado una alianza con Aníbal de Cartago durante la Segunda Guerra Púnica, con la esperanza de que Roma fuera destruida por el general cartaginés. Pero Roma sobrevivió y ahora dirigió su atención hacia el este. Las tensiones entre Roma y Macedonia se intensificaron rápidamente. Filipo expandía agresivamente su poder en Grecia y el mar de allá, intimidando a las ciudades-estado griegas y amenazando a los aliados de Roma. Varias ciudades griegas, como Atenas y Caldas, pidieron protección a Roma. El Senado romano, siempre sensible a las amenazas contra sus aliados y viendo una oportunidad para extender su influencia, decidió actuar. En el año 200 a.C., Roma declaró la guerra a Macedonia. Esta se conocería como la Segunda Guerra Macedónica,
y determinaría si Roma o Macedonia dominarían el Mediterráneo oriental. Los primeros años de la guerra no fueron concluyentes. El comandante romano Publio Sulpicio Galba invadió Macedonia en 1999 a.C., pero no logró forzar una batalla decisiva. Filipo era un general experimentado y evitaba el combate en circunstancias desfavorables. Aprovechó el terreno montañoso de Macedonia, retirándose cuando se veía presionado y atacando cuando veía oportunidades. Las legiones romanas se encontraron luchando en territorio hostil y en terreno desfavorable contra un enemigo que se negaba a entablar un combate decisivo. Pero en 198 a.C., Roma envió un nuevo comandante a Grecia. Su nombre era Tito Quincio Flaminio, y él sería el hombre que finalmente se enfrentaría a la legendaria falange macedonia en una batalla decisiva. Flaminio fue uno de los aristócratas más brillantes de su generación. Había servido con distinción durante la Segunda Guerra Púnica y era conocido por su inteligencia, diplomacia y destreza militar. A sus 32 años, era excepcionalmente joven para comandar un ejército consular, pero el Senado reconoció su talento y le concedió el mando. Flaminio llegó a Grecia con refuerzos y un plan. Comprendió que simplemente perseguir a Filipo a través de las montañas macedonias era una estrategia perdedora. En cambio, inició una campaña diplomática y militar combinada. Cortejó a las ciudades-estado griegas, presentando a Roma como la liberadora de la tiranía macedonia. Muchas ciudades, cansadas del gobierno de Filipo, comenzaron a cambiar de bando. Al mismo tiempo, Flaminio avanzó militarmente e invadió Tesalia, el granero de Macedonia. Filipo comprendió que ya no podía evitar la batalla. Si perdía Tesalia, perdería la capacidad de alimentar a su ejército. Marchó hacia el sur con todo su ejército, decidido a expulsar a los romanos. Ambos ejércitos avanzaron en la primavera del 197 c, buscándose mutuamente, con cada comandante esperando encontrar un lugar favorable para la batalla. El destino intervendría en las colinas cercanas a la ciudad de Escotusa. La zona se conocía como Sinospili, que significa cabezas de perro en griego, debido a las colinas rocosas que supuestamente se asemejaban a cabezas de perro vistas desde la distancia. Era un terreno irregular con colinas bajas y valles, no exactamente el tipo de lugar que ninguno de los comandantes habría elegido para la batalla. La falange funcionaba mejor en terreno llano, donde podía mantener su formación y avanzar en línea recta. Las legiones romanas, aunque más adaptables, preferían terrenos más abiertos para sus maniobras. En la mañana del 197 AC, una espesa niebla cubría las colinas de Cenocélic. Ninguno de los comandantes sabía con exactitud dónde se encontraba el ejército enemigo. Habían acampado la noche anterior, sin percatarse de su proximidad. Filipo envió una fuerza de reconocimiento de caballería e infantería ligera para ocupar las cimas de las colinas y recabar información sobre la posición romana. Flaminio, operando bajo la misma niebla de incertidumbre, también envió a sus propias tropas de reconocimiento a las colinas envueltas en niebla. Estas fuerzas de reconocimiento se encontraron inesperadamente. Lo que comenzó como una ligera escaramuza se intensificó rápidamente. Ambos bandos enviaron refuerzos. La caballería macedonia inicialmente tuvo la ventaja, haciendo retroceder a los romanos, pero Flaminio respondió enviando más tropas ligeras y algunos manípulos legionarios. La lucha en las colinas se intensificó, pasando de una escaramuza a un combate serio. Filipo, al recibir la noticia del combate, se enfrentó a una difícil decisión. Se encontraba en una sólida posición defensiva en su campamento, y el terreno accidentado no era ideal para su falange. Pero sus hombres estaban combatiendo en las cimas de las colinas y el orgullo macedonio no le permitiría abandonarlos. Además, si lograba ocupar el terreno elevado, tendría ventaja sobre los romanos. Filipo tomó una decisión. Ordenó a su ejército prepararse para la batalla y comenzó a ascender las colinas. La falange macedonia inició su ascenso. Miles de fallenitas subieron la empinada ladera, portando sus pesadas arisas. Era una tarea agotadora. Mantener la formación mientras ascendían una colina con una lanza de 6 metros requería un esfuerzo físico extraordinario, pero los macedonios eran veteranos experimentados y mantuvieron sus posiciones. En la cima de las colinas, la falange comenzó a formarse. El ala derecha de Filipo llegó primero a la cima y rápidamente formó en formación de batalla. El ala izquierda seguía ascendiendo, estirada y desorganizada por la difícil subida. Flaminio, observando desde el valle, reconoció de inmediato tanto la oportunidad como el peligro de su situación. Los macedonios ocupaban el terreno elevado, lo que les daría ventaja. Pero formaban sobre terreno irregular y su ejército estaba dividido,
con la mitad aún subiendo la colina. Era hora de atacar o retirarse. Flaminio era demasiado audaz para retirarse. Ordenó a sus legiones que avanzaran. El ejército romano comenzó a ascender las colinas hacia los macedonios. Los manípulos avanzaron en su formación característica, con espacios entre cada unidad, lo que les permitía flexibilidad y adaptación al terreno. Ascendieron la ladera en buen orden, con sus grandes escudos rectangulares en alto, listos para enfrentarse a las largas arisas que les aguardaban en la cima. La batalla estaba a punto de comenzar en serio. El ala derecha de Filipo, completamente formada en la cima de la colina, ofrecía un espectáculo aterrador. Las 5 primeras filas de la falange tenían sus arisas apuntando hacia adelante, creando un muro de puntas de lanza que se extendía metros frente a la primera línea de hombres. Tras ellas, otras 11 filas sostenían sus arisas en ángulos altos, listas para avanzar. Esta era la formación que había conquistado el mundo conocido. Era la máquina militar perfecta creada por Filipo II y utilizada por Alejandro para derrotar imperios. Y ahora estaba posicionada en terreno elevado, lista para aplastar a los romanos como una avalancha de bronce y hierro. Filipo dio la orden. La falange comenzó a avanzar cuesta abajo. El peso y el impulso de miles de hombres descendiendo una pendiente con lanzas de 6 metros eran devastadores. Los manípulos romanos que subían la colina fueron golpeados como por un martillo. Las arisas perforaron escudos y armaduras. La presión física de la falange que descendía simplemente hizo retroceder a los romanos. Los legionarios lucharon con valentía, pero no pudieron hacer nada. No puedes luchar contra la física. La masa y el impulso de la falange que descendía la colina eran irresistibles. El ala izquierda del ejército romano comenzó a desintegrarse. Manípulos enteros fueron empujados hacia atrás. Sus formaciones se hicieron añicos por la fuerza del impacto. Los hombres tropezaron y cayeron, pisoteados por la falange que avanzaba implacablemente. Las largas arisas mantenían a raya a los romanos, donde sus gladius eran inútiles. Cada intento de acortar la distancia solo resultaba en más bajas. Los soldados que intentaban pasar por debajo o alrededor de las arisas eran inmediatamente alcanzados por múltiples lanzas desde diferentes direcciones. Era como intentar luchar contra un bosque de púas metálicas. Flaminio, al ver cómo se derrumbaba su ala izquierda, debió de sentir un momento de puro terror. Esta era la falange que había conquistado el mundo. Esta era la formación que jamás había sido derrotada en combate frontal y ahora estaba destruyendo su ejército. Los relatos históricos sugieren que parte de su ejército estaba al borde de la huida. Si los hombres hubieran empezado a correr, la batalla habría terminado en masacre. Filipo habría ganado, demostrando una vez más la supremacía de la falange macedonia. Pero mientras el ala derecha de Filipo destruía a los romanos con un éxito devastador, el ala izquierda macedonia aún luchaba por organizarse. Recordemos que la subida había sido difícil y que esta parte del ejército macedonio aún estaba llegando a la cima de la colina, desplegada y desorganizada. La falange necesitaba tiempo para formarse correctamente. Los falangistas necesitaban alinear sus filas, ajustar su espaciamiento y coordinar sus arisas. Esto solía llevar varios minutos y no tenían esos minutos. Flaminio vio su oportunidad. Mientras su ala izquierda era destruida, el ala derecha romana se enfrentaba a macedonios que aún no estaban completamente formados. Con un instinto que distinguía a los grandes comandantes de los mediocres, Flenio tomó su decisión en una fracción de segundo. Ordenó a su ala derecha que atacara inmediatamente antes de que los macedonios pudieran completar su formación. 20 manípulos romanos, aproximadamente 2.400 hombres, avanzaron rápidamente contra el ala izquierda macedonia. Los macedonios intentaron desesperadamente formar la falange. Los falangistas se apresuraron a sus posiciones, alzando sus pesadas arisas, intentando crear el muro de lanzas que los protegía. Pero carecían de espacio y tiempo, y se encontraban en un terreno irregular que imposibilitaba una formación perfecta. Las arisas de algunos hombres chocaban con las de otros. Aparecieron huecos en las líneas. La coordinación perfecta que la falange requería simplemente no existía. Los romanos atacaron antes de que la formación se completara. Y cuando lo hicieron exactamente lo que su entrenamiento los había preparado para hacer. Los manípulos no intentaron atacar a las arisas de frente, donde eran más largas. En cambio, se movieron por los flancos y a través de los huecos en la formación desorganizada. Se acercaron por el lado donde las largas arisas ya no podían alcanzarlos. Y una vez cerca, la falange quedó prácticamente indefensa. Fue en ese momento que ocurrió algo extraordinario.
algo que demostraría la verdadera genialidad del sistema militar romano. Un tribuno romano anónimo, al mando de 20 manípulos en el ala derecha romana, tomó una iniciativa que cambiaría el curso de la batalla. Al ver que el ala izquierda macedonia estaba en completa huida, tomó una decisión sin esperar órdenes de Flaminio. En lugar de perseguir a los macedonios que huían, lo cual habría sido su instinto natural, reunió a sus manípulos y los dirigió en un movimiento que demostraría la superior flexibilidad de las legiones romanas. Marchó con sus 20 manípulos por la colina, sorteando el centro de la batalla, y atacó la retaguardia del victorioso ala derecha macedonia. Esto era algo que la rígida estructura de la falange simplemente no podía lograr. La falange solo podía avanzar. Carecía de la flexibilidad para cambiar de dirección rápidamente, especialmente en combate frontal. Pero los manípulos romanos eran unidades independientes que podían maniobrar por separado. Podían cambiar de dirección, reorganizarse y atacar desde nuevos ángulos, manteniendo su cohesión y eficacia en combate. El ala derecha macedonia, que había estado destruyendo a los romanos frente a ella, se vio repentinamente atacada por la retaguardia. La confusión fue instantánea. La falange no estaba diseñada para luchar en dos direcciones. Las arisas apuntaban hacia adelante, contra el enemigo que tenían al frente. No había forma de girarlas rápidamente para enfrentar una nueva amenaza por la retaguardia. Los caídos en las filas traseras intentaron girar, pero era prácticamente imposible. Imaginen intentar girar sosteniendo una lanza de 6 metros, apretados entre cientos de hombres que hacían lo mismo. Las arisas chocaron entre sí. La formación, cuidadosamente mantenida, se desintegró en el caos. Los legionarios romanos atacaron la retaguardia expuesta con brutal eficacia. Atacaron a los caídos por detrás y por los flancos, donde no tenían protección. Sus pequeños escudos fueron inútiles contra ataques desde direcciones inesperadas. Los caídos intentaron desesperadamente reorganizarse, pero la confusión era total. Algunos hombres intentaron girar para enfrentar la nueva amenaza, rompiendo aún más la formación. Otros continuaron presionando hacia adelante, aún decididos a destruir a los romanos frente a ellos, ajenos al desastre que se desarrollaba a sus espaldas. El ala derecha macedonia, que momentos antes había estado al borde de la victoria completa, ahora estaba siendo atacada por dos flancos simultáneos. Los romanos que se encontraban frente a ellos, quienes se habían estado retirando, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y reanudaron su ataque con renovado vigor. Presionada por delante y por detrás, la formación macedonia se derrumbó. La falange, tan poderosa cuando estaba intacta y avanzaba en línea recta, se convirtió en una masa desorganizada de hombres confusos que luchaban individualmente por sobrevivir. El colapso se extendió como un virus por las filas macedonias. Los hombres comenzaron a soltar sus pesadas arisas, que ahora eran más obstáculos que armas. Algunos intentaron rendirse, alzando las manos, pero en el caos de la batalla, pocos legionarios romanos estaban dispuestos a tomar prisioneros. La disciplina macedonia, tan impresionante minutos antes, se evaporó por completo. Lo que había sido una maquinaria militar perfectamente coordinada se convirtió en una turba de individuos aterrorizados que intentaban escapar. Filipo, observando desde su posición, vio cómo su ejército se desintegraba ante sus ojos. El rey macedonio era un valiente soldado y había liderado personalmente muchas cargas victoriosas en batallas anteriores, pero incluso él podía ver que la batalla estaba perdida. Reunió a su guardia real y a los restos de su caballería e intentó cubrir la retirada del mayor número posible de sus hombres. Era todo lo que podía hacer ahora. La batalla se había convertido en una masacre. Los romanos persiguieron a los macedonios que huían por las colinas Sinoili, el terreno accidentado que había sido tan difícil para la falange. La formación impidió una huida organizada, grupos de macedonios fueron rodeados y destruidos. Otros lograron escapar en pequeños grupos, dispersándose por el campo. Al ponerse el sol aquella tarde de primavera, el campo de batalla estaba cubierto de muertos y heridos. Estimaciones antiguas sugieren que los macedonios perdieron unos 8.000 hombres y 5.000 fueron capturados. Las bajas romanas fueron significativamente menores, quizás 700 muertos, aunque las cifras antiguas siempre son inciertas. Pero las cifras reales importaban menos que lo que representaban. La falange macedonia, considerada invencible durante más de un siglo, había sido derrotada por completo. La formación que Alejandro había usado para conquistar el mundo conocido había sido destrozada por un sistema militar diferente. Y no fue solo suerte o accidente. Fue el resultado de las ventajas sistémicas fundamentales que la legión romana tenía sobre la falange.
Ahora por fin podemos revelar por completo el arma secreta que destruyó la falange macedonia. No se trataba de un dispositivo específico ni de una nueva tecnología. No se trataba de un tipo especial de espada o armadura. El arma secreta era el propio sistema romano de manípulos, la organización del ejército en manípulos independientes que podían maniobrar por separado manteniendo la cohesión. Era la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a terrenos irregulares, la capacidad de responder con rapidez a situaciones cambiantes. Era el entrenamiento que permitía a un tribuno tomar la iniciativa y ejecutar una maniobra compleja sin esperar órdenes del comandante supremo. La falange era poderosa, pero también fundamentalmente rígida. Funcionaba magníficamente en condiciones ideales, terreno llano, formación completa y enemigos atacando de frente. Pero cuando estas condiciones no se daban, cuando el terreno era irregular, cuando la formación se interrumpía, cuando los ataques provenían de direcciones inesperadas, la falange se volvía vulnerable. Y una vez rota su formación, los soldados de la falange, con su equipo especializado, diseñado exclusivamente para combatir en formación, se encontraban prácticamente indefensos. La legión romana, por otro lado, era adaptable. Los manípulos podían luchar en terrenos irregulares. Podían reorganizarse rápidamente tras las interrupciones. Podían maniobrar de forma independiente para aprovechar las oportunidades o responder a las amenazas. Y cada legionario estaba entrenado para el combate en diversas circunstancias, no solo para luchar en formación rígida. Con sus grandes escudos y gladias, eran efectivos tanto en formación como en combate singular. La batalla de Tinoi demostró otra ventaja romana, la iniciativa descentralizada. El tribuno que atacó la retaguardia macedonia no seguía un plan preestablecido. Vio una oportunidad y tomó una decisión improvisada. El sistema romano fomentaba y recompensaba este tipo de iniciativa. Los comandantes de rango medio estaban entrenados para pensar tácticamente y tomar decisiones independientes. La falange macedonia, por otro lado, dependía de un mando centralizado. Requería una coordinación vertical perfecta. Cuando dicha coordinación fallaba, todo el sistema colapsaba. Además, estaba el problema del terreno. El mundo mediterráneo es predominantemente montañoso y accidentado. Hay relativamente pocos lugares donde grandes ejércitos puedan encontrarse en llanuras perfectamente planas. Los macedonios y otros ejércitos henísticos siempre buscaban esos lugares para sus batallas porque era donde la falange funcionaba mejor, pero no siempre se puede elegir dónde luchar. Los romanos, con su sistema más adaptable, podían combatir eficazmente en una gama mucho más amplia de terrenos. Tras Sinole, la guerra continuó un año más, pero su resultado ya estaba decidido. Filipo había perdido su mejor ejército y carecía de recursos para construir otro de inmediato. Se vio obligado a aceptar humillantes condiciones de paz. Macedonia tuvo que retirarse de todas las ciudades griegas, entregar su flota, pagar una cuantiosa indemnización y reducir su ejército a 5.000 hombres. El poderoso reino que había dominado Grecia durante casi siglo y medio se convirtió en un estado cliente de Roma. Pero la historia de la falange macedonia no terminó con Susana. Décadas después se enfrentaría a otra prueba aún más decisiva. En el 168 a.C., Perseo, nieto de Filipo V, intentó restaurar la grandeza macedonia. Construyó otro ejército basado en la falange y volvió a desafiar a Roma. La Tercera Guerra Macedonia culminó con la batalla de Pydner en el 168 a.C., donde el cónsul romano Lucio Emilio Paulo se enfrentó a la renovada falange macedonia. La batalla de Pydner confirmó aún más las lecciones de Cosefili. Inicialmente, la falange macedonia demostró una vez más su aterrador poder. Avanzando sobre terreno favorable, hizo retroceder a las legiones romanas. Pace, el comandante romano, admitiría más tarde que nunca había visto nada tan aterrador como la falange macedonia en movimiento. La muralla de Sarisai parecía absolutamente impenetrable. Pero a medida que la batalla avanzaba y la falange avanzaba sobre terreno más accidentado, comenzaron a aparecer brechas en su formación. Los manípulos romanos, con su característica flexibilidad, explotaron de inmediato estas brechas. Palace ordenó a sus manípulos que atacaran por cada brecha en la línea macedonia. Una vez dentro de la formación, los legionarios repitieron lo que habían hecho en Sinofille, masacraron a los indefensos fallenitas en combate cuerpo a cuerpo. La falange se desintegró y Macedonia fue completamente derrotada. Esta vez, Roma no permitió que el reino macedonio existiera como estado cliente. Macedonia se dividió en 4 repúblicas independientes bajo la supervisión romana y, con el tiempo, se convirtió en una provincia romana.
El reino que Filipo II había construido, que Alejandro había utilizado para conquistar el mundo, dejó de existir. Otros reinos helenísticos aprendieron la lección. El imperio Seucida, que controlaba gran parte del antiguo imperio persa, también basó su ejército en la falange macedonia. Cuando se enfrentó a Roma unas décadas después de Sinosfil en la batalla de Magnesia en 990 a.C., el resultado fue similar. La falange Seucida, incluso apoyada por elefantes de guerra, carros Sith y superioridad numérica, fue derrotada por las legiones romanas. El patrón se estaba volviendo claro. Los ejércitos organizados al estilo helenístico simplemente no podían derrotar consistentemente a las legiones romanas. Es importante reconocer que la falange no era inherentemente inferior en todos los aspectos. En un terreno ideal, completamente formada, avanzando contra enemigos que atacaban de frente, seguía siendo formidablemente poderosa. Su alcance y potencia de impacto superiores eran reales. El problema era que la guerra rara vez ocurría en condiciones ideales. Las batallas se libraban en terrenos irregulares. Las formaciones se veían alteradas por el terreno. Los enemigos atacaban desde direcciones inesperadas. Y en estas condiciones más realistas, la flexibilidad de la legión romana resultó más valiosa que la potencia bruta de la falange. También intervinieron factores más amplios. El sistema militar romano formaba parte de un sistema político y social más amplio que otorgaba a Roma ventajas estratégicas a largo plazo. Roma contaba con una numerosa población ciudadana que podía incorporarse al ejército. La República podía absorber las derrotas y construir rápidamente nuevos ejércitos, como había demostrado durante las guerras púnicas contra Aníbal. Los reinos helenísticos, gobernados por dinastías limitadas con poblaciones a menudo marginadas, carecían de la misma resiliencia estratégica. Roma también era más capaz de integrar a los pueblos conquistados en su sistema. Los aliados italianos proporcionaron tropas auxiliares que incrementaron significativamente el poder militar romano. Con el tiempo, muchos de estos aliados se convertirían en ciudadanos romanos de pleno derecho, fortaleciendo aún más el Estado. Los reinos helenísticos, por otro lado, siguieron siendo esencialmente imperios de conquista, con una élite gobernante macedonia o griega que gobernaba a poblaciones indígenas que conservaban una cultura distinta y a menudo resentidas. La disciplina y la ingeniería romanas también les otorgaron ventajas en campañas prolongadas. Su ejército romano podía operar lejos de casa durante años, construyendo fortificaciones, estableciendo líneas de suministro y asediando ciudades fortificadas. Los ejércitos helenísticos sobresalían en batallas decisivas, pero eran menos efectivos en operaciones prolongadas. Esta distinción adquirió mayor importancia a medida que las guerras se convertían en conflictos estratégicos a largo plazo en lugar de batallas aisladas. Sinoil marcó un punto de inflexión en la historia militar y política. Demostró que el sistema militar que había dominado durante más de un siglo y medio podía ser derrotado. Sad demostró que la innovación militar no había terminado con Alejandro. Nuevas organizaciones, nuevas tácticas y nuevos sistemas podían surgir y superar incluso a las fuerzas más consolidadas. La historia militar, como toda la historia, no es estática. Lo que funciona en una época puede volverse obsoleto en la siguiente. Para Macedonia y el mundo helenístico, Sinosfil marcó el principio del fin. Aunque los reinos helenísticos continuaron existiendo durante otro siglo y medio, su verdadera independencia política había terminado. Gradualmente se convirtieron en satélites de Roma, hasta que finalmente fueron absorbidos directamente por el Imperio Romano. El último reino helenístico independiente, el Egipto Tomico, cayó en el año 30 a.C. cuando Octavio, el futuro Augusto, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra. Con esta conquista, todo el mundo helenístico quedó bajo control romano. Para Roma, Sino representó una validación de su sistema militar y el inicio de su dominio sobre el Mediterráneo oriental. En las décadas siguientes, Roma extendería su poder sobre toda Grecia, Macedonia, Asia Menor y, finalmente, todo el Mediterráneo. La legión romana, perfeccionada durante siglos de guerra constante en Italia y validada contra la legendaria falange macedonia, se convertiría en la fuerza militar dominante durante casi 5 siglos. La batalla también nos enseña lecciones hoy. Demuestra la importancia de la flexibilidad sobre la rigidez en los sistemas organizativos. La falange macedonia era poderosa, pero excesivamente especializada. Funcionó magníficamente en condiciones específicas, pero fracasó cuando éstas no se dieron. La legión romana, menos impresionante en cualquier función individual, pero adaptable y flexible, demostró ser superior en una gama más amplia de situaciones. Esta es una lección que se aplica no solo a los ejércitos,
sino a organizaciones, empresas y sistemas de todo tipo. Cian también demuestra el valor de la iniciativa descentralizada. El tribuno romano que atacó la retaguardia macedonia no seguía órdenes. Vio una oportunidad y actuó. El sistema romano permitía y fomentaba este tipo de toma de decisiones en el nivel medio. Esto le dio al ejército romano una capacidad de respuesta y adaptabilidad que los ejércitos más centralizados no podían igualar. Nuevamente, esta es una lección que trasciende el contexto militar específico. La batalla también nos recuerda que las ventajas tecnológicas o tácticas no son permanentes. La falange macedonia fue la tecnología militar más avanzada de su época cuando se desarrolló en el siglo IV a.C. Durante más de un siglo, otorgó a los ejércitos macedonio y helenístico una superioridad decisiva. Pero otras potencias estudiaron, adaptaron y finalmente desarrollaron sistemas que podían derrotarla. Ninguna ventaja dura para siempre. La innovación es un proceso continuo, no un evento único. También es fascinante considerar a los individuos involucrados. Flaminio, el comandante romano, tenía solo 32 años cuando comandó Sinufille. Fue lo suficientemente audaz para atacar incluso en circunstancias desfavorables, pero también lo suficientemente flexible para adaptar sus tácticas cuando sus tropas se toparon con la falange en terreno favorable. Filipo V, el rey macedonio, tomó la difícil decisión de luchar en terreno desfavorable porque no podía abandonar a sus tropas ya enfrentándose. Fue una decisión comprensible desde la perspectiva del liderazgo militar, pero finalmente resultó desastrosa. El tribuno romano anónimo que lideró la maniobra decisiva demostró el tipo de iniciativa táctica que caracterizaba al liderazgo romano en su mejor momento. Estas decisiones individuales, tomadas en momentos de extrema tensión, determinaron el resultado no solo de la batalla, sino de siglos de historia posterior. También debemos considerar a los soldados rasos que lucharon en ambos bandos. Los caídos macedonios eran profesionales experimentados, muchos de los cuales habían servido durante años. Se entrenaron exhaustivamente para luchar en su formación especializada. Cuando esta formación funcionaba, eran prácticamente invencibles. Pero cuando fallaba, se encontraban indefensos, empuñando armas que no podían usar eficazmente contra los enemigos dentro de sus propias defensas. El terror que debieron sentir cuando los legionarios romanos rompieron sus líneas y atacaron desde direcciones contra las que no tenían defensa debió ser absoluto. Los legionarios romanos también merecen nuestro respeto. Cargar cuesta arriba contra la falange macedonia en plena formación requería una valentía extraordinaria. Ver ese muro de lanzas descender hacia ti, sabiendo que decenas de puntas de metal te apuntaban específicamente, y seguir avanzando, requiere una valentía difícil de imaginar. Y cuando surgió la oportunidad de flanquear la falange, los romanos tuvieron la disciplina y el entrenamiento necesarios para ejecutar maniobras complejas en medio del caos de la batalla. Sanospal también nos hace cuestionar las suposiciones. Durante más de un siglo, todos asumieron que la falange macedonia era imbatible en el combate frontal. Había derrotado a todos los enemigos. Había conquistado imperios. Sin duda, nada podría detenerla. Pero esta suposición resultó ser falsa. La falange tenía vulnerabilidades que simplemente no se habían explotado hasta que se encontró con un enemigo con el sistema adecuado para explotarlas. ¿Cuántas otras suposiciones en nuestra vida y época podrían ser igualmente falsas, esperando la prueba adecuada para ser refutadas? La batalla tuvo lugar hace más de 2000 años, pero sus ecos aún resuenan. Al estudiar la historia militar hoy, al analizar tácticas y estrategias, la Sinupili siempre es un caso de estudio fundamental. Se enseña en las academias militares de todo el mundo como ejemplo de cómo la flexibilidad supera a la rigidez, cómo la iniciativa táctica puede cambiar las batallas y cómo las condiciones del terreno afectan los resultados del combate. Las lecciones siguen siendo relevantes incluso en una era de tecnología militar radicalmente diferente. Para la historia más amplia de la civilización occidental, Cenozophili fue un momento decisivo. Si Macedonia hubiera ganado, si la falange hubiera demostrado su superioridad una vez más, la historia habría tomado un rumbo muy diferente. Roma podría haber sido expulsada de Grecia y su expansión hacia el este, detenida. El mundo helenístico podría haberse consolidado bajo un renovado liderazgo macedonio. En cambio, Roma emergió como la potencia dominante. Y fue Roma, no Macedonia, la que formaría el Imperio Romano, la que sería la base política del mundo mediterráneo durante siglos. Fue bajo el dominio romano, no helenístico, que el cristianismo surgiría y se extendería. Fue el derecho romano, no el macedonio, el que sentaría las bases de los sistemas jurídicos occidentales.
Las consecuencias de esa batalla se extienden a toda la historia posterior. Así que, cuando nos preguntamos cuál fue el arma secreta que destruyó la falange macedonia, la respuesta es compleja y multifacética. En el nivel más superficial, fue la organización manipuladora de la legión romana, que permitió una flexibilidad que la falange no podía igualar. Fue el entrenamiento romano el que formó soldados capaces de luchar eficazmente tanto en formación como individualmente. Fue el equipo romano, el scutum y el gladius, los que resultaron eficaces en el combate cuerpo a cuerpo donde la zariza era inútil. Fue la cultura militar romana la que fomentó la iniciativa en los mandos intermedios. Fue la resiliencia estratégica de Roma la que le permitió absorber los reveses y seguir luchando. Pero a un nivel más profundo, el arma secreta era la adaptabilidad. La falange era un sistema especializado, optimizado para condiciones específicas. La legión romana era un sistema más generalizado, eficaz en una gama más amplia de condiciones. En un mundo complejo e impredecible, la adaptabilidad resultó ser más valiosa que la excelencia especializada. Esta puede ser la lección más profunda de Quinole. No sobreviven los más fuertes, ni los más inteligentes, sino los más adaptables al cambio. Los macedonios construyeron el sistema militar más poderoso de su época, pero cuando las circunstancias cambiaron, cuando se enfrentaron a un nuevo tipo de enemigo en un nuevo tipo de terreno, su sistema no pudo adaptarse con la suficiente rapidez. Los romanos, con su sistema más flexible, pudieron adaptarse y prevalecer. En las colinas sinosofálicas, aquella mañana de primavera del año 197 a.C., dos sistemas militares colisionaron. Uno representaba la cumbre del arte militar helenístico, perfeccionado durante generaciones y validado por innumerables victorias. El otro representaba un enfoque diferente, desarrollado a lo largo de siglos de brutal guerra en Italia, probado contra diversos enemigos en terrenos variados. Cuando la niebla se disipó y la batalla terminó, el sistema más adaptable había ganado. Y en esa victoria, se decidió el curso de la historia occidental. Roma, no Macedonia, heredaría el mundo mediterráneo. La legión, no la falange, sería la formación militar dominante durante los siglos venideros. Y las lecciones aprendidas en aquellas colinas rocosas seguirían informando el pensamiento militar y organizativo hasta nuestros días. Esta es la historia de la batalla de Sinoili, donde el arma secreta de la flexibilidad destruyó la aparente invencibilidad de la falange macedonia y donde el futuro de la civilización occidental se forjó en el fuego del combate. Al reflexionar sobre estos eventos monumentales que moldearon nuestra civilización, recordamos que detrás de cada batalla, cada decisión humana, cada momento que altera el curso de la historia, hay una providencia mayor. Los hombres planean sus estrategias, construyen sus armas y marchan a la guerra. Pero es el Señor Dios quien, en su infinita sabiduría, guía los destinos de las naciones. Que aprendamos no solo las lecciones tácticas y estratégicas de estas grandes batallas, sino también la humildad necesaria ante los misterios de la historia y la vida. Gracias por seguir este viaje a través de uno de los momentos más decisivos de la historia militar antigua. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.